Como cierre de esta jornada y pues se puede decir prácticamente sobre toda esta actividad que hemos tenido durante estos 3 días con respecto a las tecnologías de información y comunicación y a todo este desarrollo, vamos a trabajar un conversatorio con 2 invitados especiales con el tema relacionado con la excelencia para la docencia como una función sustantiva. Moderaré esta sesión del conversatorio tomando entonces en cuenta nuestros 2 participantes, a quienes les damos la bienvenida a la universidad y agradecemos el que vayan a compartir con nosotros todas estas experiencias exitosas para la docencia de calidad que están trabajando en este momento en sus instituciones. Nos acompañan entonces Catina Camargo Ariza, de la Universidad del Norte, licenciada en Educación de la Universidad Atlántico, especialista en Educación mediada por TIC de la Universidad del Norte, máster en Educación con énfasis en medios de la Universidad del Norte, muy medi en norte, coordinadora de la Unidad de Formación Pedagógica Docente del Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte. Su línea de investigación se enmarca en el desarrollo profesional docente a partir de la implementación del coaching en educación como estrategia para promover la reflexión y campos pedagógicos sobre la práctica del aula. Juan Daniel Oviedo nos representa por parte de la Universidad del Rosario. Bienvenido, director de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Rosario, doctor en Economía de Toulouse School of Economics, maestría en Economía, Matemática y Econometría de MPSA University de Toulouse y pertenece al grupo de investigación de la Facultad de Economía. Durante el conversatorio tenemos oportunidad de hacer 3 preguntas alrededor de la temática central. Cada expositor pues tendrá máximo, en principio en este momento 5 minutos, porque tendríamos 3 preguntas, 5 minutos para dar respuesta a cada una de ellas. Espero que podamos de una manera sintética poder lograr transmitir todo aquello y la experiencia que ustedes nos vienen a contar y a compartir. Y al final pues habíamos pensado en unos 10 minutos para preguntas o conclusiones, pero podemos sobre la marcha ir definiendo el tema. Muy bien, entonces nuestra temática, docencia de excelencia como función sustantiva. La docencia, que se convierte en una de las 3 funciones esenciales en toda universidad e institución, pues es una de las que ha venido como tradición evolucionando y trabajando de diferentes formas para alcanzar en este momento lo que se espera o lo que se busca como qué es esa excelencia en una docencia. Si hablamos de excelencia, estamos trabajando también con un término de calidad referido como a unos atributos o a unas propiedades en donde distinguimos lo mejor, lo igual con respecto a aquello que es diferente. Si hablamos de excelencia, vamos a trabajar ya es con un grado superior de calidad. ¿Hacia dónde apuntamos y hacia dónde vamos las instituciones o qué nos espera para lograr esa excelencia de calidad? En ese orden de ideas, nuestra primera pregunta estaría encaminada para nuestros expositores a lo siguiente. ¿Podrían referirnos las características más importantes que definen la excelencia docente en su institución? Estamos citando a Glassy y otros que afirman que la excelencia docente se caracteriza por una definición clara de los objetivos, una adecuada preparación, el uso de métodos apropiados, la obtención de resultados significativos y otra serie de características que son las que la enmarcan. Podríamos darle la palabra primero a las mujeres, en este caso le decimos a Catina que nos pueda dar respuesta a esas características que definen en la institución como calidad de docente. Hola. Bueno, de antemano, 1000 gracias por la invitación. He disfrutado muchísimo compartir con ustedes en estos 3 días. Le comentaba a algunos de ustedes que tengo un poco de nostalgia porque el CTA es lo que en algún momento en la Universidad del Norte se llamó como la Unidad de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, y que cuando aparece el CEDU como una iniciativa para apoyar la excelencia docente de manera integral, esta unidad es a todo este centro de trabajo.
Bueno, para responder esta pregunta, desde el Centro para la Excelencia Docente, nosotros le apuntamos a la excelencia de la docencia, tratando de perfilar al docente en esas competencias que él tiene que trabajar, que nosotros, porque yo soy docente también, tenemos que trabajar y optimizar, y tiene que ver con la competencia pedagógica, la competencia tecnológica, y en estos momentos nosotros estamos trabajando con los profesores en una cultura que el profesor se acerque hacia la investigación en el aula como un espacio que le permita fortalecer lo que anteriormente acabo de mencionar, lo pedagógico y lo tecnológico. Entonces, nuestro enfoque de trabajo con los profesores para poder abordar estos tres aspectos está enmarcado en lo que en la literatura se conoce como aprendizaje docente. Este aprendizaje docente tiene unas características muy particulares, y es que al profesor lo situamos como un aprendiz en el proceso de su práctica de aula, porque para uno poder enseñar, uno tiene que aprender cómo se enseña. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, el trabajo que hacemos en el día a día con el docente en nuestra universidad está enfocado a mirar al profesor como un sujeto susceptible de aprender cómo se enseña, un sujeto, por supuesto, como ser humano cargado de emociones, necesidades, de inquietudes, y en ese sentido tratamos de orientar el proceso o el trabajo con el profesor. Entonces, es el aprendizaje docente a partir de la experiencia o práctica que el profesor tiene en su docencia, uno. Lo segundo es darle el espacio al profesor para que pueda compartir esa experiencia docente con otros profesores de su misma área o de otros departamentos o áreas disciplinares. Y tercero, que el profesor entienda que como ser humano también aprende. Aprende en su práctica y aprende entonces como ser humano. Entonces, estos tres elementos están enmarcados en una serie de actividades que nosotros hacemos con los profesores, porque esto no se da de la noche a la mañana. No es que yo le diga al profesor, ven, profe, vamos a transformarte y vamos a hacerte el mejor profesor de la universidad. No, esto es todo esto lleva un proceso. Y nosotros desde el centro, a partir de nuestras diferentes unidades administrativas, porque somos 4, no soy yo sola, unidad de formación pedagógica docente, está la unidad de tecnología para el aprendizaje, que vendría siendo el trabajo que hace CTA, la unidad de innovación e investigación y la unidad de materiales educativos digitales y comunicación. Entonces, estos programas y servicios, por un lado, están relacionados con actividades de sensibilización para acercar al profesor a la reflexión de su práctica docente. Nosotros no estamos no asumimos la posición de que el profesor, de juzgar lo que hace el profesor en el aula de clases. Nosotros lo invitamos a que participe en una serie de actividades en el que le abramos el espacio y él tome conciencia de lo que hace como profesor, y en esa medida él tome la decisión de manera espontánea, ¿verdad?, si quiere o no quiere hacer cambios en el trabajo que desarrolla en el aula de clases. Entonces, bajo esa idea tenemos, por ejemplo, club de lectura, hablemos docencia, diagnóstico rápido de curso. Rápidamente se los voy a mencionar en qué consiste. El club de lectura consiste en que de manera semestral un grupo de profesores se inscriben en 4 grupos que manejamos de manera intercaladas, y ellos leen un libro relacionado con la docencia universitaria. Hemos trabajado libros como Lo que hacen los mejores profesores de universidad, Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad, de Ken Bain, no sé si lo conocen. Trabajamos 2 libros de Martha Nussbaum, que en estos momentos se me escapa el nombre. Este semestre vamos a trabajar el libro El elemento de Sir, gracias, exactamente, porque hemos identificado que
la docencia también requiere un despertar de la pasión que a veces algunos profesores se nos duerme, otros profesores que están muy apasionados y en esa pasión extrema de pronto se exceden. Y este libro hemos identificado que tiene cierto elemento que nos va a ayudar a equilibrar eso. Entonces lo propusimos y bueno, ya la próxima semana vamos a empezar con todo este proceso de inscripción y de organización de grupos y demás. Estos grupos se constituyen por lo general profesores de diferentes áreas, profesores que no se conocen y que a lo largo de todo el semestre crean una comunidad muy interesante de reflexión del trabajo que hacen a partir de las ideas que sugieren los libros trabajados, ¿verdad? La otra actividad que tenemos, miren que allí no le estamos diciendo al profesor, mira, profe, aplica aprendizaje colaborativo, no. Ahí estamos en un ejercicio de que el profesor haga una reflexión del trabajo que hace a partir del insumo o las ideas que los libros les está mostrando. Hablemos docencia. Hablemos docencia son almuerzos que cada 15 días se desarrollan en diferentes días de la semana para tratar de trabajar con la mayor cantidad de profesores posibles. Seleccionamos 3 temas claves de acuerdo a las necesidades que vamos identificando con los profesores. Entonces, se manda la invitación, los profesores se inscriben, se envían 7 fechas, los profesores solamente tienen posibilidad de inscribirse en 2 durante el semestre. Cada vez que se va acercando la fecha de diálogo, se le envía 3, 4 días antes un correo electrónico confirmando la participación del evento, recordándole la participación en la Hablemos Docencia y una breve encuesta en donde se le da la posibilidad que el profesor de manera autónoma escoja el tema que desee sea trabajado o dialogado en ese almuerzo. Ellos votan, se está monitoreando permanentemente la votación. Una vez escogido el tema, se les envía una breve lectura. Cuando les digo breve, no pasa de 2 hojas, porque también comprendemos el tiempo de ustedes, los profesores. ¿Se acabó? El tiempo de los profesores, llegan a la reunión, ¿verdad? Y tenemos un juego que motiva el diálogo de los profesores. El objetivo del juego son unas tarjetas en donde le ponemos casos prácticos relacionados al tema que ellos hayan elegido y que haya ganado en la votación. Y se genera un diálogo supremamente interesante porque allí el profesor, sin conocerse, comienza a contextualizar eso que está ahí en la lectura con lo que diariamente él vive como profesor, desde todo punto de vista. Entonces, estos 2 espacios son de reflexión muy espontánea, muy del diálogo y demás. La tercera actividad o la tercera estrategia que tenemos se conoce como diagnóstico rápido de curso. En el diagnóstico rápido de curso, si tú como profesor quieres saber qué están pensando tus estudiantes de tu clase en un momento determinado del semestre, tú pides el servicio de diagnóstico rápido de curso. Entonces, nos contactas, acordamos el horario, nosotros vamos al salón de clases, es voluntario el servicio, por supuesto. Vamos al salón de clases, el profesor hace contexto sobre lo que van a hacer los estudiantes en ese momento y se retira. Entonces, con el apoyo de dispositivos, tabletas, específicamente iPads, un funcionario del CEDU hace la aplicación del instrumento que consiste en 2 momentos, uno individual y uno grupal. El individual, al estudiante se le pregunta que por favor exprese cómo está percibiendo la clase y le dé una valoración cuantitativa. Luego se le muestran los objetivos de aprendizaje que hasta el momento ha trabajado en la clase con el profesor, que previamente lo ha enviado. Cuando hace la solicitud, los estudiantes señalan. Y la segunda parte es grupal, donde los estudiantes en pequeños grupos deben señalar cuáles son las debilidades y fortalezas de la clase. Esta información se organiza rápidamente, porque todo esto está apoyado con tecnología, en un informe que se le envía a la mayor brevedad posible al profesor, y ese informe se constituye en el insumo de retroalimentación hacia el profesor. Y allí ustedes, bueno, en este caso los profesores de la universidad, toman decisiones, hacen una lectura, por supuesto, del curso,
toma conciencia de pronto de aspectos que no logra leer en la clase, que no logra detectar en la clase, se da cuenta de fortalezas que a veces los profesores no saben que tienen como profesor y que los estudiantes lo valoran muchísimo, y también se da cuenta de aquellos aspectos que debe mejorar en el proceso de sus clases. Entonces, todo este proceso que les acabo de mencionar es absolutamente confidencial. Lo que sucede en el QCD se queda en el QCD, el profesor y en el asesor que en el momento esté orientando la retroalimentación con el profesor. Y allí sucede algo interesante, tanto en Hablemos Docencia como en Club de Lectura. El profesor deriva a otros servicios del CEDU que ya tienen otro nivel de compromiso, y es que el profesor se apropie, decida implementar una estrategia pedagógica específica en el salón de clases para trabajar alguna necesidad específica del trabajo que ellos realizan. Entonces, en principio, como les digo, todo esto requiere un proceso de sensibilización. Tenemos otros programas que ya son más de inmersión, como el Diplomado en Pedagogía Universitaria. Tenemos las convocatorias de innovación pedagógica que tienen que ver con atraer al profesor es decirle, profe, mira, el salón de clases es un espacio o un fenómeno susceptible a ser investigado. ¿Tú quieres aprender más de lo que pasa en el salón de clases para tú fortalecerte como profesor? Investiga lo que hace en el salón de clases. Por supuesto, él recibe todo el acompañamiento de nosotros, porque investigar en el aula tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tenemos todo el equipo para eso, y es aquí donde interviene innovación e investigación. Entonces, a grosso modo, esa es la manera como tratamos de gestionar esa excelencia docente con nuestros profesores en la Universidad del Norte. Bueno, muchas gracias evidentemente a la Universidad de La Sabana por esta invitación a participar en este evento, un poco complementando el aporte que hace la Universidad del Norte sobre las estrategias que se desarrollan para garantizar la excelencia docente. Nosotros en la Universidad del Rosario, para el tema de la excelencia de docencia, evidentemente coincidimos con el título de este conversatorio y sabemos que es una función sustantiva de los aspectos misionales y de los aspectos estratégicos. Ustedes saben que la universidad viene a lo largo del año 2015 repensando sus derroteros para los próximos 5 años. Y dentro de la definición de esos derroteros de esos 5 años, nosotros estamos convencidos que la única forma de consolidar la excelencia en la docencia es garantizando un proyecto de vida simultáneo tanto para los profesores como para los estudiantes, en un contexto en el cual nosotros identificamos unos escenarios de interacción muy pertinentes y muy focalizados entre los pares, es decir, docente-docente, entre el docente y el estudiante y entre los diferentes estudiantes. Para eso, lo que nosotros consideramos y para poder consolidar ese objetivo de la excelencia docente, estamos avanzando significativamente en la definición de cuál debe ser el hábitat académico, que incluye tanto la infraestructura como la infraestructura, que debe garantizar la interacción docente-estudiante que sea pertinente y que además retroalimente y enriquezca los procesos de investigación que nosotros desarrollamos al interior de la universidad. El tema de la excelencia en la docencia es un tema estratégico para garantizar cualquier ejercicio de planeación prospectiva en el sector de educación superior. Los criterios fundamentales, o desde el punto de vista de objetivos, como lo mencionaba la pregunta y particularmente el autor que la contextualiza, desde el contexto internacional está claro que la excelencia en la docencia está garantizada a través
de unos mecanismos concretos de retención, de diversidad, es decir, tenemos que favorecer la interdisciplinariedad entre los diferentes procesos docentes o procesos investigativos que se están desarrollando, y debemos avanzar significativamente en la definición de unos principios tanto éticos como conceptuales y como profesionales que deben caracterizar a nuestros docentes, porque esa es la única forma mediante la cual la universidad puede abrir las puertas a la diversidad y a los enfoques diferenciales que nosotros tenemos en la docencia, para que podamos tener un proceso educativo de excelencia en el cual evidentemente tenemos que definir unas estrategias claras de evaluación, de formación integral y diversa, de atracción de estudiantes, porque no solo debemos retener o atraer a buenos profesores, sino que también queremos, y lo tenemos claro, queremos para que en 2020 el Rosario sea la primera opción de los estudiantes que quieran aprender a aprender. Es decir, nosotros queremos que los procesos de docencia e investigación que desarrollamos al interior de la universidad se proyecten en estudiantes que están motivados a que estos procesos pedagógicos sean plataformas de transformación tanto de su vida personal como de su estatus social, como de su estatus profesional. Y eso nos lleva a la definición bajo la administración de José Manuel Restrepo, que desde octubre de 2014 tiene las riendas de la universidad, a definir 5 aspectos fundamentales que deben contextualizar un poco para complementar las estrategias específicas que se mencionaron en la Universidad del Norte. Lo que nosotros estamos dando énfasis en estos 5 años es al contexto, es decir, cuál debe ser el entorno que nos garantiza esa excelencia en la docencia, y para eso tenemos claro que tenemos que establecer unos proyectos de vida, unos proyectos de saber, y debemos mejorar nuestra capacidad de gestión y de gobierno, que la hemos desarrollado a través de un ejercicio juicioso de planeación estratégica que se resume en este panel o en este panal de abejas, en el cual hemos definido estratégicamente que la universidad de aquí a 2020 debe desarrollar 2 cadenas de valor diferenciales, en donde tenemos 2 protagonistas fundamentales, el estudiante y el profesor. Este es un cambio trascendental en la misión de la universidad, porque ustedes saben anecdóticamente que la universidad ha sido definida en la Universidad del Rosario como una universidad de y para los estudiantes. Ustedes conocen que nosotros tenemos un mecanismo colegiado de gobierno en el cual los 15 mejores estudiantes tienen una participación significativa en la definición de las riendas de la universidad. Lo que quisimos fue elevar en este plan de acción y en este plan estratégico de los próximos 5 años, elevar al mismo nivel la cadena de valor de los estudiantes, que evidentemente tiene una lógica que es un momento de ingreso definido como un insumo, un desarrollo personal, profesional, pedagógico y de competencias ciudadanas de los estudiantes para poder tener unos resultados claros en cuanto al egreso de esos estudiantes y a una formación de capital humano. Y por otro lado, hemos estructurado, llamémoslo así, el contexto de la excelencia en la docencia en una cadena de valor para los docentes en los cuales queremos ser la primera opción para los profesionales que quieren dedicar su vida tanto a la docencia como a la investigación a través de una carrera académica con un estatuto profesoral claro, con unos esquemas de incentivos pertinentes, con unos sistemas de incentivos eficaces e innovadores para poder consolidar un cuerpo profesoral. Solo hasta que la universidad no logre comprender la importancia de tener un cuerpo profesoral empoderado, no vamos a poder estar confiados de que tenemos un reconocimiento externo
en materia de excelencia en la docencia. Y esas dos cadenas de valor, evidentemente, están asociadas en procesos de investigación. Ustedes saben que nosotros desde 2004 nos definimos como una universidad de docencia que hace investigación, pero queremos que a partir de ese año y hacia 2020 las diferencias de si docencia es más importante que investigación o investigación supera la docencia desaparezcan. Nosotros estamos convencidos que docencia e investigación se consolidan a través de unos productos de investigación que son el resultado de la interacción docente-estudiante, pero a través y también a través de unos procesos de extensión mediante los cuales tanto los procesos de investigación como los procesos de docencia puedan ser puestos al servicio de la sociedad. Entonces, nosotros estamos convencidos que la excelencia en la docencia requiere de apuestas estratégicas claramente definidas y de unas visiones tácticas y operativas que nos permitan integrar en esta forma de panal de abejas las cadenas de valor del estudiante y del profesor para tener y lograr ese ideal de nuestro rector, que son unos proyectos de vida y unos proyectos de saber al interior de la universidad. Sustentado entonces en ello, ¿cómo la Universidad del Rosario, iría yo ya a mi segunda pregunta, cuáles serían esas estrategias que se desarrollan para llegar realmente a mantener y propiciar esa calidad de la docencia, o a través de qué elementos lo hacen para darle vida a todo este contexto y a todo este proyecto que ustedes enmarcan? ¿Continúo o le damos Sí, la palabra? le doy la palabra y luego le damos la palabra a Catina para dar continuidad. A la hora de definir esas estrategias concretas, evidentemente todo tiene que estar definido en una guía de ruta que para nosotros es nuestro proyecto educativo institucional, en el cual tenemos un norte claro de definición de procesos sistemáticos de formación favorecidos por pedagogías activas y centradas en el aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos el reto de que aquí a 2020 nosotros, así como vamos a poder estar en capacidad de entregar sábanas de notas de nuestros estudiantes, en donde certificamos unos resultados de aprendizaje en unas asignaturas, es bastante soñador, pero queremos apostar a dar los primeros pasos para que podamos encontrar que para algunos tipos de formación particular nosotros entreguemos balances de competencias en los cuales nosotros estemos en capacidad de certificar a los empleadores o en las condiciones de empleabilidad no tanto saberes, sino perfiles de competencias de las personas que nosotros estamos egresando en nuestra universidad. Evidentemente, esos contextos, como ustedes lo saben, y la tradición, ese concepto de no ad veteran en nuestra universidad, nos lleva a que la ética sea un eje articulador en la formación de nuestros estudiantes y en el desarrollo de los procesos de investigación que nosotros estamos desarrollando. Y todo esto está establecido en un contexto mediante el cual la docencia no es ajena a ninguno de los procesos de investigación que nosotros estamos fortaleciendo o desarrollando en nuestra universidad. Estrategias, comunidades de profesores, investigación en el ámbito de educación superior. Estamos comprometidos para que al 2020 podamos contar con un centro de investigación en educación superior que nos retroalimente y nos permita construir una mejor universidad y unas mejores competencias. Hemos sido conscientes de que en las universidades colombianas nos preocupamos por productos de investigación que le solucionen los problemas a los demás, pero a veces se nos olvida que todas estas inversiones financieras y estas inversiones de infraestructura que estamos haciendo con mucho esfuerzo, de una u otra forma
al menos una punta de ese iceberg de investigación debería dar retornos propios a la universidad y pensar cómo la universidad se redefine a sí misma a través de esos procesos de investigación. Tenemos un conjunto de estrategias que promueven la innovación y el mejoramiento de la gestión académica y los procesos de formación, evidentemente muy en la línea, que es una línea estándar, tenemos unos esquemas de formación profesoral, de desarrollo profesoral, de uso interactivo de tecnologías en los procesos pedagógicos e investigativos, que eso va más asociado a la tercera pregunta que se planteó para este conversatorio. Ofrecemos esos programas de actualización en competencias educativas y en tecnologías de información y las comunicaciones, y tenemos unas estrategias muy importantes, que me voy a saltar unos elementos, de seguimiento y evaluación que nos garantizan que desde el punto de vista de estrategias para garantizar la excelencia en la docencia, en esa cadena de valor que nosotros estábamos planteando, en que tenemos atracción e ingreso, hasta el relevo generacional, porque estamos pensando en la necesidad de que no podemos consolidar un cuerpo profesoral de excelencia si no somos como una regadera que tiene una válvula de salida. Es natural y es la naturaleza de estos procesos, y debemos definir incentivos tanto para la atracción como para el relevo, y esas estrategias de seguimiento están basadas en la consolidación de un plan de trabajo que constituye un sistema de información a partir del cual los jefes de unidades académicas, decanos o directores de programa toman decisiones de permanencia, de promoción y de reconocimientos. Es decir, estamos tratando de eliminar o de suprimir al máximo la subjetividad en esas decisiones de permanencia, promoción y reconocimientos, y para eso, a partir de ese sistema de información de trabajo, tenemos una evaluación el concepto de evaluación de 360 grados, en el cual, evidentemente, nuestros estudiantes, que son los clientes de este proceso pedagógico, nos dan una apreciación, pero esa apreciación no se queda solo como la que define, que particularmente a mí siempre me va muy mal en mis evaluaciones docentes, en esa etapa de apreciación docente, pues porque hay unos sesgos en relación con los niveles de exigencia o con los saberes que uno está dictando en la universidad. Esa apreciación de los estudiantes está complementada con una evaluación de su par académico, es decir, otro profesor que esté dando saberes al mismo nivel de conocimiento en el cual se dicta esa asignatura, para que estas apreciaciones docentes y la evaluación de apreciaciones de estudiantes y estas evaluaciones de pares retroalimenten un ejercicio de autoevaluación y de plan de trabajo del profesor, para que podamos cerrar el ciclo y finalmente tener una evaluación del superior, quien sea el coordinador de área, el director de programa o el jefe evaluador natural de estos procesos, que es el decano o director de programa. Bien. Bueno, antes de responder esta pregunta, les comento que el diagnóstico rápido de curso y Hablemos Docencia ganó premio de reconocimiento Telescopio, ¿lo conocen? Como mejor práctica de gestión educativa. Tengo que hacer el promo porque si no, no se entera. Yo hago el promo de que hace 3 años Agenda Académica de la Universidad de La Sabana ganó ese mismo premio en Telescopio. Bueno, frente a esa pregunta, el CEDU le está apostando lo mencioné anteriormente, a acercar al profesor a que aprenda y mejore su trabajo en el aula de clase en el contexto de la investigación en el aula, ¿verdad? Porque esa es la mejor manera en que nos hemos dado cuenta que el profesor afianza su aprendizaje como profesor y se preocupa mucho más por, se preocupa por de alguna manera hacer que ese aprendizaje en los estudiantes sea duradero. Entonces,
En este contexto tenemos tres proyectos que se llaman Laboratorio Pedagógico, Comunidades de Aprendizaje Docente, y tenemos la innovación pedagógica. Perdón, son 4 entonces, transformación de cursos. Entonces, laboratorios pedagógicos, tú vienes implementando algo interesante en tu clase, por ejemplo, aprendizaje colaborativo. Percibes que da buenos resultados en la clase, pero ya. Lo que se quiere con laboratorios pedagógicos es que eso no quede como una linda anécdota en la clase en que solamente tú lo estás disfrutando como profesor, sino que tengas la posibilidad en el futuro de compartirlo como una investigación de aula. Entonces se le invita al profesor que no sabe de investigación en el aula que presente esta idea en este proyecto, en esta convocatoria que se llama Laboratorio Pedagógico. Presentas la idea y automáticamente Innovación e Investigación crea todo el contexto para ayudarte en ese proceso de implementación y sistematización de la experiencia. En la medida en que el profesor va involucrándose en la investigación en el aula, va corroborando que todas estas estrategias enfocadas al aprendizaje activo sí funcionan, o posiblemente no funciona, porque también todo depende del contexto en que se dé la dinamización de estas estrategias, ¿no? Y va corroborando, y va autorreflexionando, y va tomando decisiones, y va generando cambios. Entonces, ese es el aprendizaje del docente en su rol como profesor. Toda esta información que él va recopilando por 2 semestres consecutivos puede derivar fácilmente a una investigación de aula que puede ser susceptible a ser publicada. Pero a los profesores en la universidad no necesariamente saben cómo escribir un artículo en investigación. Entonces, se le tiene también eso. Hemos creado, como parte de Laboratorios Pedagógicos 2, es la continuación de Laboratorios Pedagógicos 1, una actividad que se conoce como Círculo de Escritura, en donde aquellos profesores que quieran seguir con la experiencia se reúnen cada 15 días y con un experto en escritura de artículos de investigación comienzan con el ejercicio de recopilar toda la experiencia para luego, con la ayuda del CEDU, postular estos artículos de investigación. Ese es Laboratorios Pedagógicos. Tenemos las comunidades de aprendizaje docente. Es una reciente iniciativa que ha tenido un impacto muy interesante en la universidad. Y consiste en que un grupo de profesores, nuevamente de manera espontánea, voluntaria, frente a alguna preocupación o inquietud que tengan con relación a algo particular en una asignatura, se convocan, o a un tema transversal, se reúnen y por un periodo de 1 año deben establecer unos productos de reflexión o tal vez de implementación relacionados con esa inquietud o necesidad. Les voy a contar la experiencia que yo viví de cerca y que ha tenido un gran impacto, inclusive a mí me sorprende hasta dónde ha llegado esto. Profesores, ingenieros de sistemas, profesores de la asignatura de algoritmo y programación. Esta asignatura a lo largo de la historia de la universidad ha tenido una alta deserción. Los profesores sumamente preocupados, no saben qué hacer, ¿verdad? Dicen, bueno, aprovechan la convocatoria del CEDU, el CEDU abre la convocatoria, queremos organizar una comunidad de aprendizaje docente alrededor de esto. Perfecto. Entonces, el proceso comenzó primero en un primer semestre, en tratar de ponerlos de acuerdo en qué era lo que cada uno de ellos consideraba que era la problemática que afectaba a esa alta deserción docente. Créanme que eso fue un problema. Yo era la cofacilitadora, porque las comunidades de aprendizaje tienen una estructura. Está el facilitador, que es un profesor del mismo grupo de profesores. Está el cofacilitador, que estratégicamente el CEDU asigna para que ese trabajo de los profesores no se disperse, ¿verdad? Porque ellos mismos son los que establecen los objetivos que quieren alcanzar durante el proceso. Inicialmente, como esto era una experiencia piloto, nosotros no teníamos tan estructurado el tiempo de duración de las comunidades. Con decirles que esta comunidad se tomó 2 años y medio. Actualmente le damos la oportunidad de que solamente tengan 1 año de duración. Entonces, el primer semestre de verdad fue ponerlos de acuerdo. Nosotros como CEDU no intervenimos en darles las recomendaciones o de darles pistas de dónde viene el problema.
dejamos que ellos lo vayan descubriendo de acuerdo en la medida en que también ellos van profundizando en el problema. Resumirles la historia. En estos 2 años y medio de trabajo, ellos mismos se dieron cuenta que para poder bajar esas tasas de deserción, ellos tendrían que cambiar la metodología de trabajo en el aula de clases, apuntándole al aprendizaje activo. ¿Quién se lo dijo? ¿El CEDU? No, ellos lo descubrieron. ¿A partir de qué? Sí, de algunos insumos que le daba el CEDU, ¿verdad? Al final de todo este proceso, ellos lograron consolidar una experiencia en donde en un semestre dijeron, bueno, vamos a ver si esto de verdad el aprendizaje activo funciona. Entonces, 4 profesores van a implementar estrategias de aprendizaje activo y los otros 4 profesores van a seguir implementando estrategias tradicionales para el trabajo de algoritmo y programación. Al final del semestre, sorpresa, mejoró muchísimo el desempeño de los estudiantes en los profesores que involucraron el aprendizaje activo. En el siguiente semestre, los profesores renuentes a trabajar aprendizaje activo terminaron adoptando la implementación, la estrategia, que en este caso fue aprendizaje basado en equipos o Team-Based Learning de Larry Michelson, no sé si lo conocen, porque entre otras cosas los escépticos no creían que a partir del aprendizaje colaborativo podían trabajar una asignatura como algoritmo y programación, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se fueron convenciendo de que sí es posible estos cambios cuando el profesor se compromete y adopta ciertas metodologías que involucran al estudiante, en donde comprenden que el estudiante es realmente, y esto suena a frase de cajón, pero es así, es cuando el profesor empodera al estudiante de su aprendizaje y el profesor se convierte en un facilitador del proceso. Pero una cosa es que alguien externo se lo diga y otra cosa es que ellos lo vivan y lo descubran en un proceso como les acabo de mencionar. Finalmente, la profesora que más se destacó en esta comunidad logró bajar significativamente la tasa de deserción de un 85% a un 21% en un año, solamente con los grupos que ella trabajaba. Y gracias a su experiencia, recientemente la Universidad Nacional la acaba de invitar para que comparta el trabajo que ella realizó como parte de la comunidad de aprendizaje docente en un encuentro en la Universidad Nacional la próxima semana, no sé exactamente la fecha, creo que voy a regresar. Entonces, de esa manera nosotros le estamos apuntando a esta parte, ¿no? Involucrar al profesor a la experiencia del trabajo en el aula, en donde él mismo vaya descubriendo todo esto que tanto decimos, que la literatura habla y dice que el profesor es el facilitador, que el estudiante debe ser el centro del proceso, que hay que apuntarle a metodologías activas. Por supuesto, profesores, esto no es fácil. Esto es fácil porque no es imponer, intentar decirle a un profesor que ya lleva construido toda una metodología de trabajo de su vida en el aula de clase y decirle, cambia, no es fácil. Entonces, por eso es importante la sensibilización, la reflexión y que el profesor, con la ayuda y el soporte que nosotros le vamos dando, vamos encauzando ese trabajo con ellos, que finalmente deriva en este tipo de experiencias. Muchas gracias. Ambos expositores nos han mostrado que a través de los procesos de formación docente y el fortalecimiento de las competencias es como se logra y se marcha hacia una docencia de excelencia. Concretamente en la competencia digital, que en el marco de este evento queremos destacar, iría a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál sería ese papel que juegan las tecnologías de información y comunicación para contribuir a esa calidad de la docencia en su institución y cómo la han venido implementando? Ya. Bueno, esta es una competencia, bueno, sabemos que esta competencia es fundamental en la formación docente en la actualidad. No es algo que esté de moda, es que es una necesidad por los tiempos que vivimos, ¿no? En la universidad, siendo conscientes de esto, primero la infraestructura de la universidad está absolutamente enriquecida con tecnología.
absolutamente enriquecida con tecnología. El profesor tiene todas las posibilidades de acceder a estas tecnologías emergentes que apoyan los procesos que pueden apoyar los procesos de trabajo en el aula de clases. Concretamente en el CEDU tenemos la unidad de tecnología para el aprendizaje, que viene siendo el homólogo de CTA, en donde dependiendo del interés, la disposición del profesor, el profesor decide implementar o no la tecnología, porque hay metodologías de trabajo en el aula que facilitan el engranaje con ciertas tecnologías. Entonces, la unidad de nuevas tecnologías, dependiendo de cómo el profesor quiera asumir ese cambio en el aula de clases, vamos identificando primero qué es lo que a él le puede servir y también lo que el profesor le inquieta o de pronto ya ha identificado que pueda funcionar, y nosotros lo ayudamos en ese proceso de adaptación o de inclusión de las tecnologías en la universidad. En la universidad se vive una vida muy tecnológica. El profesor de por sí, una competencia básica o de pronto una actividad básica que debe realizar en la universidad, por lo menos es manejar el catálogo web, que es la plataforma virtual de la universidad, ¿verdad? Entonces, sucede que hay profesores que de pronto no son tan habilidosos y eso se vale, ¿no? Nosotros tenemos un servicio que se llama monitores tecnológicos de la unidad de tecnología para el aprendizaje. ¿Quiénes son los monitores tecnológicos? Son un grupo de estudiantes que están ubicados en un laboratorio que se llama Laboratorio de Aprendizaje Docente Enriquecido con Tecnología, en donde, de acuerdo a la disponibilidad de los profesores, ellos llegan y preguntan, de acuerdo a los que estén en turno, bueno, quiero profundizar más sobre la gestión del uso de la herramienta de evaluación, que por lo general es la herramienta más complicada en algunas plataformas para trabajar. Ahí está el estudiante y le va indicando de qué manera, de cómo se trabaja la herramienta. Si quiere de pronto trabajar o acercarse más al uso de los clickers, ¿saben cuáles son los clickers? Tarjeta de respuesta inmediata. Allá tenemos un kit de soporte. El profesor llega, se familiariza, se siente cómodo. De hecho, si quiere, antes de llevar la tecnología al aula de clases allí en vivo con los estudiantes y no hacer el oso, puede hacer una práctica precisamente en ese laboratorio de aprendizaje docente que está especialmente diseñado para eso. Si quiere, también se le da la posibilidad de que uno de nosotros o uno de los chicos de los monitores tecnológicos vaya con el profesor al salón de clases para acompañarlo en esa primera vez que vaya a utilizar determinada tecnología. Entonces se le da toda esa flexibilidad al profesor para que se sienta cómodo. Yo pienso en lo personal, por la experiencia que trabajé también recientemente en mi tesis de maestría, es que el profesor, en la medida en que se sienta cómodo, confiado, tranquilo con el uso de tecnología, así se va a atrever a lanzarse a la piscina, ¿verdad? Porque, bueno, imagínense, de por sí le estamos diciendo, bueno, profe, cambia tu metodología de trabajo en el aula, y si nunca lo has hecho, te da susto. Y si además a eso le quieres acompañar tecnología que también le tienes algo de prevención, peor. Entonces el profesor sufre en el aula de clases y la idea no es esa. La idea es que se sienta cómodo, y por eso tratamos de llevar un proceso gradual en ambos aspectos, desde lo pedagógico y desde lo tecnológico. Hay profesores que nosotros le mostramos el camino y ellos corren. Maravilloso. Hay profesores que poco a poco, en la medida en que ellos nos van dando la posibilidad, les vamos mostrando las posibilidades de uso de implementación de tecnología. Entonces, tenemos experiencias maravillosas. Recientemente un profesor, precisamente de una de las convocatorias de transformación de curso, que no le alcancé a hablar de eso, trabajó lo siguiente, trabajó la implementación del Team-Based Learning, el aprendizaje basado en equipos, con el apoyo de iPads en una clase de medicina. Esta experiencia él la desarrolló como una innovación pedagógica, escribió un artículo y fue invitado recientemente a un congreso en Estados Unidos relacionado sobre didácticas en el área de la salud. Y él de pronto con las tecnologías era bastante tímido, pero tal vez la manera como se le abordó, se decidió, y fue muy interesante la experiencia. Antes que se me olvide, transformación de cursos es una convocatoria, y eso es el de la respuesta número 2,
tenemos una publicación donde ustedes perfectamente pueden leer cada una de las experiencias que están ahí. Está de manera libre en nuestra página del CEDU. ¿Será que puedo mostrarlos cómo pueden ingresar o estamos muy...? Lo pueden descargar. Ahí está el resumen. Cada capítulo corresponde a una experiencia de los profesores que implementaron aprendizaje activo para trabajar grupos numerosos o clases magistrales, que ha sido un dolor de cabeza en la universidad. 120 estudiantes, un profesor cómo trabaja eso y cómo con esa cantidad de estudiantes puede trabajar aprendizaje activo. Sí se puede, y en ese libro van a encontrar. Además que son artículos de investigación donde pueden identificar marco teórico, metodología, análisis de resultados, conclusiones y demás. Tienen también los contactos de los profesores por si quieren tal vez establecer algún tipo de comunicación con ellos, que créanme que lo van a apreciar muchísimo y también va a ser un incentivo para ellos para continuar este trabajo de transformación de su docencia. Ya. A la hora de pensar en las tecnologías de información y comunicaciones para la docencia, nosotros creamos a partir de 2012 el Centro de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Docencia, con 4 ejes estratégicos. Primero, facilitar la producción de contenidos educativos. Segundo, desarrollar procesos de investigación e innovación sobre la apropiación de TIC en las funciones sustantivas de la universidad. Tercero, una estrategia que denominamos TIC educativas, que son la adaptación a nuevas tecnologías de información y comunicaciones para que a través de ellas se puedan prestar nuevos servicios a la comunidad, como por ejemplo la Secretaría Académica Virtual, es decir, todos los trámites asociados con procesos académicos de los estudiantes ya están completamente virtualizados en la universidad, y evidentemente para afianzar el desarrollo de portales web en la universidad. En relación con la primera estrategia, en cuanto a producción de contenidos educativos, lo que nosotros queremos es promover espacios o lo que hacen las tecnologías de información y comunicaciones, que son eliminar esas barreras de tiempo y distancia y aprovechar esa ubicuidad para flexibilizar los procesos académicos y para poder empezar a hacer un trabajo bien difícil, pero muy significativo, el cual consiste en ajustar los resultados esperados de aprendizaje en función de la apropiación de estas tecnologías de información y comunicaciones. Por otro lado, tenemos un proceso muy agresivo para definir y reconocer las actividades de innovación en el aula en materia de TIC. Entonces, estrategias similares a las que se mencionaron que se desarrollan en la Universidad del Norte, pues han surgido también al interior de la universidad, y todo ese proceso de virtualización de contenidos nos ha permitido ya tener 2 especializaciones completamente virtuales en la universidad con sus respectivos registros calificados. Estamos ofreciendo 82 diplomados, 14 asignaturas de pregrado, la mayoría de ellas en la Facultad de Administración de Empresas están completamente virtualizadas, y tenemos más de 2.000 estudiantes beneficiados por estos contenidos virtuales que nosotros estamos desarrollando. En materia de investigación e innovación, en el uso de TIC para los procesos académicos de la universidad, tenemos 3 de esas estrategias, tenemos 3 acciones, que son la consolidación de espacios académicos de aprendizaje activo, el uso de aulas virtuales, y conscientes de esa restricción evidente, ustedes saben que nosotros al no podernos todavía desarrollar en el norte de la ciudad y al estar concentrados en el centro histórico de la ciudad, pues tenemos unas restricciones de infraestructura. Queremos avanzar agresivamente a la consolidación de campus virtuales. En materia de espacios académicos de aprendizaje activo, lo que nosotros queremos hacer es cómo
a partir de enfoques diferenciales, sino de enfoques sistemáticos y rígidos, sino a través de enfoques diferenciales, permitir diferentes niveles de permeabilidad del currículo en función de las tecnologías de información y comunicaciones, porque lo peor que puede pasar a una universidad es estandarizar y simplemente decir que hay que meter las TIC por donde sea en el desarrollo del currículo. Hay saberes y hay contextos que no lo permiten y por consiguiente también la universidad debe ser respetuosa de esos escenarios. En cuanto al uso de aulas virtuales, nosotros tenemos una plataforma de e-aulas que evidentemente son procesos que son difíciles de adaptar a lo largo del tiempo, pero hemos desarrollado estrategias bien pertinentes que nos han permitido que ya el 42% de los profesores de tiempo completo y parcial están usando estas aulas virtuales, el 18% de los profesores de cátedra. Este gap es natural. Los profesores de cátedra pues siempre buscan una disculpa para no tener su programa en la plataforma, siempre buscan una disculpa para no colgar los contenidos en la plataforma o para desarrollar procesos interactivos de los estudiantes. Y en materia de campus virtual, nosotros lo que estamos estableciendo es un conjunto de estrategias virtualizadas que no solo cubren las aulas virtuales, sino todos los sistemas de información de gestión, planeación y perspectiva académica y financiera de la universidad, completamente interoperables e interconectados para poder afianzar este campus virtual que nos permita tener tanto servicios como soporte y bienestar en la universidad. Y finalmente, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando unos enfoques y unas líneas de investigación para definir cuáles son los enfoques diferenciales de utilización del uso de estas plataformas o de estas aulas virtuales en diferentes saberes y en diferentes oficios y en diferentes artes, para que a partir del enfoque o la evolución temporal diferencial que nosotros estamos observando en la implementación de estas aulas virtuales, poder definir estrategias que sean pertinentes para la masificación de las tecnologías de información y comunicaciones en nuestros procesos educativos. Entonces, finalmente, el CGTIC, que depende directamente de la vicerrectoría y con el cual interactuamos nosotros de la Dirección de Planeación Académica, pues desarrolla estrategias innovadoras en materia de desarrollo profesoral, talleres como tutorías virtuales, métodos de evaluación, videoconferencias y seguimiento de estudiantes, unos mecanismos ubicuos o transparentes de soporte para evitar ese temor que se mencionaba en el uso de las tecnologías para la interacción entre estudiantes y profesores, y estamos avanzando en el desarrollo de objetos virtuales que permitan la sensibilización de los diferentes actores de la universidad sobre la importancia de estas tecnologías en los procesos académicos de la universidad. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y expositores. El tiempo pues, fue muy corto y son muchos los temas sobre los cuales de pronto quedaron pendientes, pero la información y presentación quedará dentro de las memorias como parte de este momento. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros expositores, sería el momento de hacerlo. ¿Alguna inquietud? Bien. Todo entendido. Entonces, haciendo como un breve resumen de lo que hemos oído y escuchado sobre este tema tan importante, es muy importante entonces que podamos ver que a nivel de características más importantes que pudieran definir una excelencia docente, los expositores han coincidido en que es muy importante que las didácticas que se adopten o la metodología que el profesor elija o seleccione de manera voluntaria o de manera especial
de acuerdo con la asignatura, unidad o saber específico de pensamiento para impactar el aprendizaje de los estudiantes, es muy importante para lograr una excelencia de calidad, porque lo que busca es una reflexión, que es lo que hemos visto a lo largo también de todo este tiempo de las sesiones de trabajo, es una reflexión de esa práctica pedagógica. ¿Cómo se da esa reflexión de esa práctica pedagógica? El otro aspecto importante es profesionalizar la función docente. Cómo a través de cursos, cómo a través de diferentes procesos, la labor de la docencia se profesionaliza a nivel de diferentes estrategias o elementos que se tengan para mejorar las tecnologías de información y comunicación, para innovar, etc. Y un tema importante que también expuso aquí la Universidad del Rosario fue todo ese tema de la vocación profesoral, o ver esa docencia como ese proyecto de vida que también aquí en la universidad lo tenemos como ese escenario permanente, porque la tarea docente, como se ha visto también, no es sencilla, es compleja, es enseñar para transformar, cómo se entienden a los estudiantes, cómo se lleva a un estado de desarrollo, qué responsabilidad tiene el profesor y cuál es ese proceso tan importante que implica formar las futuras generaciones y cómo llevarlas a una formación integral que no solamente es a nivel de un solo saber, sino que también es el desarrollo de la persona integral. Eso es una vocación, pero no es solo la formación, sino también es cómo estar actualizado permanentemente y cómo saber y conocer sobre su tema y cómo investigar. Eso también nos lleva a esa vocación y a tener ese proyecto de vida como la parte de profesor. Y con respecto a las estrategias, pues hablábamos de unas buenas políticas institucionales, que hay una voluntad política, de hecho ustedes cuentan con una infraestructura que apoya y desarrolla, igual que acá, tenemos una dirección de docencia que fortalece y trabaja en ello. Se hablaba también de procesos de selección, de atracción de profesores, o sea, consolidar un cuerpo profesoral realmente de excelencia, que es en lo que hemos venido trabajando, cómo brindarles recursos y servicios a los profesores para que los profesores sientan que hay espacios y escenarios donde ellos mismos o ustedes mismos pueden hacer sus solicitudes o desarrollar todo su trabajo relacionado no solamente con el componente pedagógico, sino también como en el componente pedagógico, si es necesario, se pueden incluir las tecnologías de información y comunicación. Esos recursos y ese lo que contribuye es a un desarrollo de una carrera profesoral, ¿cierto? Dentro de lo personal, dentro de lo profesional. Se hablaba también de una infraestructura y disponibilidad de recursos y materiales, cómo se cuenta con bibliotecas, con apoyos de laboratorios, TIC, software, laboratorios pedagógicos, qué inversión hace la universidad para poder dar soporte a los profesores hacia ese desarrollo de esa docencia de excelencia. Y una evaluación de desempeño, ¿sí?, que mira también como oportunidad cómo esa calidad se está desarrollando al interior del aula. Y finalmente, cómo juegan las TIC ese papel importante para contribuir a esa calidad de la docencia, pues son unas herramientas que permiten motivar el aprendizaje de los estudiantes, unos estudiantes de una generación digital. Son tendencias que llevan al profesor, que cómo él las va a incorporar si todo el mundo está viviendo en un mundo de tecnología muy importante, muy impresionante, como la conferencia que vimos previamente, en donde se masifica la información y donde está al alcance. También son momentos para fortalecer el estudio independiente del estudiante, apoyados por guías, por algún otro tipo de materiales. Y lo otro que permite, de acuerdo con la articulación e integración de diferentes sistemas de información, servicios, actividades diferentes. También proporcionan un mayor contacto con el estudiante sobre avances de su aprendizaje, para que el profesor pueda resolver dudas, trabajar, en fin, son distintas formas de ver la docencia, de acompañarla y de integrarla para que se desarrolle de la manera excelente como se quiere. No sé si
Con esto cerramos entonces el conversatorio. Les agradecemos a las personas asistentes hasta ahora en el auditorio por